El feo. No quieres tomar, no quieres tomar. Bueno, Ismael Serrano, no hace falta si no quieres, luego si... ¿Te has traído la guitarra? No lo he traído, macho. Bueno, tengo yo, Bueno, pues si la tienes, la afinamos y canto algo, ¿sí? No te voy a hacer eso, ¿no? Salvo que luego en la dinámica te vayas relajando y te consiga atropellar, sí lo forzaré, pero estaban preguntando, los oyentes decían, pero bueno, es que siempre que viene Ismael nos deja alguna pequeña joya. Ismael Serrano, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Bueno, días intensos porque se nos junta la gira del disco anterior, ya los últimos coletazos de la gira, con la salida de este nuevo disco sinfónico, cuya gira empieza el año que viene. Entonces estamos, terminando un ciclo y empalmándolo con otro. O sea que, bueno, con mucha ilusión, con los nervios habituales propios de un nuevo lanzamiento, y más aún cuando es un proyecto tan ambicioso. Pero bueno, bien, la verdad que bien. Ismael Serrano, buenos días. Buenos días. Tú eres mecenas. Esto es de tu última visita. Sí. ¿Sabes? Todavía te va a perseguir, pero no era esto lo que quería que escuchásemos. Me levanto temprano, moribundo, perezoso resucito, bienvenido al mundo. La verdad es que tus canciones en formato sinfónico tienen una belleza absolutamente extraordinaria. Creo que además las colaboraciones son fabulosas, un montón de gente que ha participado. Lo habéis grabado fuera, ¿no? Sí, lo grabamos en Buenos Aires. En Buenos Aires. Ha sido un trabajo arduo grabar un proyecto sinfónico, más aún cuando lo grabamos en estudio. Muchos de estos discos se suelen grabar en directo porque facilita mucho las cosas. Nosotros decidimos grabarlo en estudio por secciones. Y estuvimos una temporada larga en Buenos Aires. No es fácil encontrar un estudio donde quepa una sección de orquesta sinfónica y demás. Y bueno, fue también consecuencia de un proyecto anterior. A nosotros nos habían invitado a participar en un festival que lo que pretendía precisamente es hacer adaptaciones del sinfónico del repertorio pop de artistas de canción popular, hacer adaptaciones sinfónicas para tocarlas en el Colón, que es el Gran Teatro de la Ópera de Buenos Aires. Y bueno, nos invitaron a ese festival, hicimos un concierto y cuando quedamos tan entusiasmados por el proyecto que dijimos, esto no puede quedar así, tenemos que grabarlo, y nos pusimos a ello. Y decías, los mismos acordes, pero quizás siendo otras personas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que somos nosotros, inevitablemente. Estas canciones, muchas de ellas tienen casi 30 años y uno no puede seguir siendo el mismo. Está bien reconocerse y supongo que hay cosas que no han cambiado con el tiempo, convicciones y principios que siguen intactas, pero muchas otras cosas han cambiado y por suerte. Creo que crecer es saludable y lo contrario es preocupante, ¿no? Seguir anclado en los 20 años, que es cuando yo empecé en la música y demás, pues yo creo que sería un problema. Yo creo que es otra la mirada que tengo y otra la mirada con la que a veces se abordan ciertas canciones, ¿no? Las canciones crecen y toman otros caminos, otro vuelo, y así se ve con la perspectiva del tiempo, y así se ve en este disco, yo creo. Dicen Aristóteles, dice, lo amo desde niño, tengo 39 y al verle siento que solo he cumplido años yo. ¿Tú te notas muy castigado o no? A mí me persigue el viejazo por muchos aspectos. Yo creo que sí. Yo creo que además en este oficio creo que la edad penaliza. En la industria musical me refiero, de alguna manera, ¿no? Tú cuando vas cumpliendo una edad y presentas un nuevo proyecto a un medio de comunicación, a una discográfica y demás, yo creo que la edad sí se tiene en cuenta, y yo creo que de alguna manera penaliza. Es verdad que, yo he tenido que ir a terapia por muchas cosas y otras por mi conflicto con el paso del tiempo, que siempre he abordado a través de mis canciones, pero me he dado cuenta de que con eso no bastaba, ¿no? En tratar de reconciliarme con el paso del tiempo. De hecho, yo creo que las canciones últimas que he escrito hablan mucho de eso, de
de entender que el paso del tiempo no conlleva solo una renuncia, sino que también te ofrece la oportunidad de vivir experiencias que tienes que poner en valor, ¿no? Que la experiencia es algo que tienes que poner en valor y que tienes que estar agradecido por el lugar al que has llegado después de tanto tiempo. Pero sí, últimamente padezco el rigor de la edad, no ya solo por los achaques físicos, que también alguno habrá, ¿no? Sino sobre todo también por esa sensación de que me hago mayor, ¿no? Bueno, de que esto de que le hemos dado la vuelta al jamón, ¿no? Esta frase tan terrible, pero que uno siente a veces como muy cierta, ¿no? Lo vamos a compartir, ¿eh? Porque yo he cumplido 50 hace unos meses con bastante angustia Claro. existencial. Es un sufrimiento del que vamos a hablar ahora en este ratito también. Vale, incorporo también a la conversación a Clara Nuño, a Pilar de la Peña, que enseguida si queréis intervenir podéis hacerlo. Pero claro, decías, también el paso del tiempo, los acordes son los mismos, nosotros no, y también nos ha dejado algunas heridas, algunas cicatrices este tiempo, ¿no? Sí, ¿Tienes sí. muchas cicatrices? Bueno, no. Yo creo que muchas son compartidas, probablemente con mucha gente que nos escucha, ¿no? Bueno, que tiene que ver con decepciones, con abandonos, con despedidas y demás, con derrotas, con fracasos que todos arrastramos y que se convierten finalmente en heridas y en cicatrices, ¿no? No, yo creo que tengo que reconocer que soy un privilegiado en el sentido de que a mí las cosas me dan bien con la música. Vivo bien, siempre con una sensación de pedaleo constante, de que no puedo dejar de pedalear porque si no la bicicleta se cae, ¿no? Siempre con esa sensación de angustia. Mira, hace poco no sé si visteis en redes cómo Carmen Boza comunicaba su abandono, decía que se retiraba de la carrera musical, una cantautora extraordinaria, muy admirada dentro del circuito de cantautores, sobre todo independientes y demás, y ella decía que no podía más con la exposición permanente, con la exigencia de unas redes sociales que de forma tiránica te exigían estar creando contenido, y entrecomillaba contenido, para, yo creo, una cosa el contenido, otra la música, o ella hacía esa distinción, todo el rato generando contenidos para estar en el candelero, ¿no? Y ella decía que ella sentía que la industria de la música, por así decir, se alejaba de la música, o que estas dinámicas que imponen las redes sociales y demás le alejaban de la música. Y yo le alejaban, como que no se tenía en consideración el trabajo artesanal de muchos músicos que trabajan en salas, en cafés, o en teatros. Y yo es algo que últimamente pienso mucho, ¿no? Como la industria de la música yo creo que está tomando un camino que le lleva a abandonar precisamente esa parte más artesanal del oficio, que tiene que ver con el teatro, que tiene que ver con las salas, los cafés, con el trabajo, por ejemplo, de los cantautores, ¿no? Que es como más traducido, más íntimo, más exigente quizá en cuanto a la atención, ¿no? Porque si padecemos ahora el déficit de atención, prácticamente todos, pues los cantautores, digamos que nos hace competir de manera desigual, tanto cuanto somos escritores de relatos, por así decirlo, construimos relatos en nuestras canciones, y eso dificulta un poco la relación con el oyente, que tiene un déficit de atención y que busca quizás solamente casi un meme musical, ¿no? Tienes en todo caso una legión de... Porque decías, penaliza el paso del tiempo para los artistas musicales. Quizá más que penalizar eso, porque hay grandes bandas que son elevadas a categoría de mito cuando llegan a cierta edad o cuando con el paso de los años. Lo que sí que es verdad es que parece que la industria beneficia, empuja, impulsa a caras muy jóvenes, ¿no? Claro. Pero es verdad que yo, viendo las reacciones, lo que va escribiendo la gente en el chat, lo que nos iban diciendo cuando anunciamos que vendrías al programa, también hay una consagración ahí Sí, no, eso del sí. tiempo. He visto que teníais un montón de pre-reservas, el trabajo se va a presentar, porque además lo editáis también en vinilo, hacéis una edición especial que creo que es una preciosidad. Y habéis tenido que posponerlo una semana a la salida para garantizar que estuviera técnicamente muy... Y había un montón de gente escribiendo en las redes diciendo, joder, pues eso lo estoy esperando, ¿no? No, De no. alguna manera. Sí, tienes razón o sea, yo quizá me quejo de vicio y por eso voy a terapia, entre otras cosas, porque muchas veces tiene que ver los problemas que uno tiene en su cabeza, no tienen que ver tanto con la realidad, sino con cosas que te pasan a ti, y es lo que uno intenta dilucidar, ¿no?
¿Qué hay de real en esos problemas que te persiguen? Bueno, son reales en tanto cuando tú los sientes como reales, pero quiero decir que también hay que confrontarlos con la realidad, los problemas que uno pueda tener al respecto. Entonces, sí, no, yo soy un tipo afortunado que cuenta con un público fiel que me quiere, que me sigue, que me cuida y que me ha cuidado durante estos años. Eso es algo muy valioso y algo que cualquier artista querría, ¿no? Tener esa comunidad, por así decirlo, bueno, como la tenéis vosotros, ¿no? Casi es una cuestión tan Creo que es importante. un poco menos numerosa, Bueno, pero nos... a lo que voy es que tan importante como la cantidad, que bueno, que uno también quiere llegar a cuanta más gente mejor, es la calidad de esa comunidad, es decir, la fidelidad, cómo te sigue, cómo atiende un poco a tus trabajos, cómo los comparte, cómo te acompaña, en definitiva, en tus procesos, ¿no? Creativos y demás. Y yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Eso es verdad que esa sensación de comunidad yo sí siento que está en ese público que me sigue y que me quiere. Lo que pasa es que pasa como en todo, ¿no? Yo no sé qué, es como, que creo que lo hemos hablado muchas veces aquí alguna vez, ¿no? Esto de Twitter o X ahora, ¿no? Que uno pasa más tiempo a veces respondiendo a la gente que te insulta que atendiendo a la gente que te dice cosas bonitas, o al menos me pasa a mí muchas veces, ¿no? Entonces, muchas veces es eso, no somos muy conscientes de la suerte que tenemos a contar con el afecto de la gente, ¿no? Y a veces nos cuesta fundamentalmente por esto que te decía, por esas dinámicas en las que a día de hoy se ve envuelta la música, bueno, que distorsiona un poco el oficio tradicional del cantautor o del músico que va con su guitarrita, hace canciones, va por los teatros. Eso en contraposición a una industria musical que apuesta por, yo qué sé, por los grandes festivales. Nosotros somos cantautores que vamos al teatro, se apagan las luces y el foco está en nosotros. Nosotros contamos una historia, la gente hace un ejercicio de inmersión que es muy emocionante, y luego están los festivales, que son una experiencia que tiene que ver más con socializar, con escuchas que tienen que ver más con tu playlist, ¿no? Digamos que no estás tan abierto a la sugerencia del público. Entonces, bueno, igual que eso, una industria musical que está más pendiente de las marcas, de cómo las marcas pueden acompañar, pues eso, los lanzamientos discográficos. Los artistas como yo lo tenemos muy difícil, ¿no? Cuando te digan, no, pero este es un tío que está instalado en el mainstream, bueno, o no, este va a contracorriente. Hay una forma de dilucidar si eso es verdad o no. Es una marca acompañaría a tal artista en su gira, eso te dice el lugar en el que está, ¿no? Hasta qué punto es incómodo o no, o hasta qué punto... Entonces, bueno, yo no lo tengo fácil con respecto a las marcas y demás, ¿no? Que es algo que está muy en la industria a día de hoy, ¿no? O sea, en otros espacios de la industria musical sí se han introducido las marcas, pero quizá tiene que ver con tu discurso político. Sin duda, tiene que ver con mi discurso político, claro que tiene que ver con mi discurso político en gran medida. También tiene que ver con el género que cultivo y con lo que yo hago, que también no las tiene todas consigo. O sea, yo soy un tipo que reivindico el término cantautor, cuando a día de hoy muchos compañeros de oficio que tienen las mismas referencias, que han crecido, bueno, escuchando la misma música y que tienen vínculos ineludibles con el género, prefieren eludir ese término porque también les va a penalizar de alguna manera, ¿no? Porque están muy pendientes de cómo el algoritmo, ¿no? Si se relaciona con según qué tipo de música, el algoritmo es preferible que te relacionen con la música urbana, porque sabes que vas a tener una mayor exposición en los buscadores, en las referencias, cuando te citan, cuando te nombran, Y entonces hay gente que reniega, que el término cantautor está un tanto estigmatizado, que por otro lado uno podría pensar, joder, ¿qué más dan las etiquetas, ¿no? Y digo, bueno, no sé si dan tan igual, porque creo que el cantautor define una forma, una sensibilidad, una forma de hacer música, pero también una forma de estar en el escenario y sobre todo y casi una forma de estar en la vida que tiene que ver con eso, con el compromiso político, con pronunciarse políticamente en un contexto en el que cada día más yo creo que eso también no va a estar bien visto, ¿no? O va a ser penalizado, por así decirlo. Pero es muy curioso, en España también tiene que ver con la cultura política de nuestro país.
el eje está muy desplazado. Claro. Tú eres una persona moderada en el discurso, no eres un radical, no lo sé. Pero tiene que ver Y esto queda desplazado, ¿no? totalmente. Esto es lo que hablaba Pablo Iglesias, habla muchas veces, que habla de la centralidad del tablero, ¿no? Ser capaz de establecer dónde está el centro para que... Y a día de hoy, en ese sentido, la batalla, que tiene que ver también con la batalla cultural, que la derecha está enfrentando de manera muy agresiva y pareciera que ganándola, estableciendo, pues eso, rompiendo ciertos consensos, estableciendo cuáles son los marcos de debate, cuál es el debate y cuál es el centro, en ese sentido, cuál es el sentido común, ¿no? Esto del el sentido común, ¿no? Bueno, y el ejemplo más claro lo tenemos con la inmigración, lo que ha pasado en la migración. La migración no era un problema para la gente, no estaba entre las preocupaciones cuando se hacían las encuestas y demás, y ahora pues los discursos alarmistas, los bulos, de los que han participado pues eso, todos los medios de comunicación y los convencionales y los no convencionales pues han conseguido que se convierta en una preocupación, aun cuando luego se profundiza en la encuesta, te das cuenta de que la gente no tiene problemas con los emigrantes, pero aún así los sitúa como una preocupación prioritaria, ¿no? Dentro de las más altas, cuando les preguntan. Entonces, bueno, tiene que ver efectivamente dónde está la centralidad y se están rompiendo consensos, cosas que, como ocurre en Argentina también, como ocurre en muchos lugares, ¿no? Antes las madres de la Plaza de Mayo eran una referencia incuestionable, por así decirlo, en cuanto a su lucha por los derechos humanos, ¿no? Y los derechos humanos eran también un eje que tenía que estar también en el centro de cualquier política que se hiciera desde las instituciones, y eso ha desaparecido, ¿no? Por ejemplo, esos consensos se han roto. Ya las madres de la Plaza de Mayo no son esa figura consensuada y de referencia, sino que para mucha gente pues son un enemigo a batir y tienen una imagen, no la mejor, en un cierto sector de la población, ¿no? Pero bueno, que no son en ese sentido su imagen. Hay una campaña de difamación para dañarlas y demás, y entonces, bueno, se resquebrajan un poco esos consensos que situaban el centro, la centralidad del debate en otro lugar, ¿no? Me llama la atención porque ese señalamiento, fíjate que en espacios como el deportivo no se viven. Rafa Nadal ha tenido pronunciamientos políticos, Carlos Sainz ha tenido algunos momentos muy visibilizados, las marcas les apoyan estupendamente porque recordábamos esta mañana las palabras de Iñaki Gabilondo, la justicia no es que sea ciega, es que es tuerta, porque del ojo derecho ve muy bien. Exacto. A las marcas les pasa un poco igual. No es que les moleste la ideología, es que les molesta un tipo de ideología, ¿no? Y resulta más difícil. Eso y insisto, el imponer como de sentido común ciertas cosas, porque claro, tú dices, Jorge Rafa Nadal es que dice cosas, es que lo que dice es muy de sentido común, es que es muy, ¿no? En el fondo se trata de eso, de presentar como, ¿qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Y también nos ha pasado, que creo que lo hemos hablado también en otras ocasiones, sobre todo desde el 15M y la irrupción de nuevos liderazgos políticos y demás. Quiero decir, nosotros los cantantes, la gente de la cultura izquierda, éramos gente entrañable. Éramos gente a la que la derecha podía invitar a la mesa porque quedaba bien tener a un intelectual así de izquierda, o un músico, o lo que fuera, de izquierdas y tal, porque son esta gente, era como casi, no sé cómo decirte, te dan palmaditas en la espalda diciendo, mira, este chaval es un soñador, es un iluso. Claro, no representábamos ningún peligro. La erupción de Podemos hizo que la izquierda representase un peligro, porque había una posibilidad clara de que la izquierda por primera vez tuviera acceso a las instituciones, al gobierno y demás, y eso hizo que saltaran las alarmas, y los que éramos los chicos simpáticos, soñadores, muy equivocados, pero bueno, con buenas intenciones, pues pasáramos a ser el diablo y fuéramos demonizados y ya no fuéramos tan... yo me acuerdo cuando Ruy Gallardón, por ejemplo, él era presidente de la comunidad, en todas las... el día de la Constitución él hacía un concierto de cantautores ahí en la Puerta del Sol, y estuvo Luis Eduardo Aute, estuvo Serrat, me invitó a mí,
invitó a todos los artistas porque él entendía que había que, bueno, pues nos relacionaba de alguna manera con la lucha por los derechos y por los derechos humanos, por la democracia y demás. Y tú dabas un concierto ahí donde representó además, pues eso, toda la jerarquía eclesiástica, militar y demás, y tú cantando tus cancioncitas con otros políticos y tal, y era singular. Yo era muy joven la vez que me tocó ir, era muy joven, pero bueno, que a lo que voy, que eso es impensable a día de hoy, ese tipo de vínculos que se establecían extraños y demás, pues eso es a día de hoy impensable. A Ayuso jamás se le ocurriría invitar a alguien que no fuera Nacho Cano a cantar a la Puerta del Sol, claro. Oye, y decías, la irrupción del 15M, Podemos, el nacimiento de todos los incluso partidos políticos a la derecha, que de pronto también fue en ebullición, pues un cambio generacional en este país. También había como muchas esperanzas de eso y del resultado tantos años después o estos años después. ¿Qué te parece? Porque claro, ahora ves el escenario. Yo estoy sumido en la melancolía más absoluta. Si en algún momento a mí me costaba acercarme a la política partidaria, por así decirlo, ¿no? Y yo he dado la cara porque creía que había que darla en un momento crucial, yo creo, pues cada vez me cuesta más. Me cuesta más porque creo que no sé, porque ha habido cosas muy feas, porque creo que se dejan a la intemperie. Yo temo que un día, no sé, en el momento en el que dejas de ser útil, se te aparta, o sea, no sé, a mí me parece que hay poco amor, hay poco afecto, hay mucho de esa vieja política que se quería dejar de lado, que tiene que ver, pues eso, con el ocupar espacios en las instituciones y demás. No sé, yo creo que hay poco debate político, creo que hay un rencor enconado que no sé si... No parece que tenga solución, realmente. Yo estoy muy sumido en la melancolía, estoy como muy desencantado. Yo creo que sí tiene que venir una renovación generacional, tiene que aparecer nuevos referentes. Mira, el otro día, por ejemplo, a mí me dio algo de esperanza ver en la manifestación esta contra los abusos en los alquileres y demás, en la manifestación por la vivienda, a caras muy jóvenes y caras que no conocíamos. Dije, hostia, igual ahí está la renovación precisamente, ahí están los nuevos rostros, las nuevas voces que tienen que ocupar el espacio que hoy necesitamos, porque yo creo que hay unas cuestiones personales que han convertido el debate político, hablo dentro de la izquierda, en un lodazal, y que nos aleja muchísimo de eso. Yo no me siento, pero en cualquier ámbito, ¿no? Porque siempre está la necesidad de que te definas te tienes que decir, pero ¿a quién te refieres? ¿Tú con quién estás? ¿No? Tienes que presentar tus credenciales para ponerte a salvo de la hoguera. Y la verdad es que a mí, en cualquier foro y en cualquier ámbito, uno puede ver que se destila odio. Quiero decir que no hay un debate ideológico o un debate estratégico de fondos y que no esté contaminado precisamente por las rencillas personales. Me da esa sensación en uno y otro lado, y eso a mí me aleja muchísimo del debate y de ese tipo de espacios. A mí y a muchísima gente que no se entera además de lo que está pasando. Mucha gente que no llega a entender. Los que estamos metidos ahí conocemos a unos y a otros, sabemos lo que ha pasado y demás, pero el que está en su casa, yo qué sé, que lee unos tuits horribles, no sé, que lee un tuit que dice... Carlos Bardén debería explicar por qué no... Digo, ¿Carlos Bardén? ¿Carlos Bardén? ¿En serio Carlos Bardén, que ha dado la cara 20.000 veces? ¿En serio Carlos Bardén, que es una voz que cuando tú le escuchas hablar dices, joder, qué tío más interesante? Encima ese tipo de señalamientos, ese empeño por demostrar la pureza y ese sectarismo, en definitiva, no nos lleva a ningún lado. Qué bien suena Ismael Serrano, qué sinfónico, cuando van pasando los años. Bueno, nos queda la música. Sí, otros cambiaron también el tono. Aunque te he visto defenderlo, yo soy bastante defensor de suyo como músico, también como ser humano, porque lo político puede caminar en paralelo, aunque muchas veces van de la mano, pero con Joaquín Sabina. Porque claro, Joaquín Sabina de pronto un día giró y dijo, pues yo es que ya a la izquierda no me siento muy
muy representado. Ya. Y con alguna otra pequeña crítica más, Sí, más sí. intensa. Bueno, se equivoca. Yo creo que se equivoca. Yo creo que aunque él dice que tiene oídos y vista, depende hacia dónde mires y a quién escuches. Y tiene que ver también con la gente que te rodea. Y yo creo que llegado a un cierto nivel de popularidad, a lo mejor no es tan fácil escuchar todas las voces y demás. Bueno, yo le escuchaba decir a un streamer y tal en Argentina que hablaba de que él se sentía tan en deuda con ciertos cantantes que cuando les oía significarse políticamente en el bando contrario, por así decirlo, no podía más que perdonarlos por la felicidad, por lo felices que le habían hecho tan feliz que no podía señalarlos. Él iba más allá, decía, han aportado tanto al pueblo, a la patria, él decía, ¿no? Han aportado tanto a la patria que difícilmente se les puede reprochar a estas alturas que digan tonterías, por así decirlo, en lo político. Bueno, yo a Sabina lo quiero. Es como ese tío que en las Nocheviejas empieza a soltar chascarrillos fachas, pero lo quiere, lo adora, porque es un tío divertido, es el tío que te cuida, es un tío... y bueno, pasa, ¿no? Que a veces tenemos amigos a los que queremos mucho que dicen Que no cosas con las coincidimos. con las que Bueno, no estamos de acuerdo. esto debería ser lo normal también. O sea, lo que pasa es que en su caso fue un viaje en una Hombre, te dirección rompe el corazón. diferente. El Sí. rollo es que te rompe Pero el bueno, lo corazón. normal también es que, oye, que puedan existir otros vínculos y No, otras cosas que nos unan, ¿no? no voy a negar que a Pero uno le rompe el corazón. O sea, escucha, pues un referente al que siempre has dicho, joder, este es un tipo ocurrente, es un tipo que habla muy bien y quiero saber qué dice y estoy interesado en lo que dice y de repente te suelta esas cosas. Sobre todo también cuando ves quién lo celebra, cosa que yo creo que a él le debería hacer reflexionar, cuando ves quién está celebrando ese tipo de declaraciones, ¿no? Eso te pondría a hacer reflexionar y decir, hostia, sí, en serio, es así como yo digo cuando estoy viendo a gente que se comporta como hooligans y como trolls diciendo, a ver si se dan cuenta los demás por fin y tal, gente que destila odio en redes, bueno, en redes, no solamente en redes, son declaraciones públicas y demás, de repente celebrar esas cosas tendría que hacerle pensar, decir, hostia, porque a veces del lado de quien estás también define un poco quién eres, ¿no? Mismas canciones, decías, diferentes acordes, diferente piel, el paso del tiempo también o mismos acordes, pero vestido de otra manera, el paso del tiempo nos provoca cambios. ¿Tú te arrepientes de cosas del pasado? ¿No tienes, en esa introspección que has hecho, ya me dirás de todas formas, porque yo te escucho hablar con una lucidez de todo esto alucinante, ya me pasó la última vez que viniste, ya me dirás quién es tu terapeuta, porque, porque, porque te escucho hablar con una aceptación de todo esto, yo lo vivo con mucho más No, agravio. bueno, no, Bueno, te diré que lo vives, en fin. No. Una cosa es que tenga el discurso con respecto, si hablamos con respecto a la edad y respecto al paso del tiempo, una cosa es que me sepa la teoría y otras cosas que lo practique y que no tenga mis desvelos, por así decir, Y si miras, si echas la vista atrás, ¿te arrepientes? ¿Te arrepientes de cosas a lo largo de sin tu duda. vida? He perdido mucho tiempo haciendo gilipolleces, he perdido mucho tiempo en noches que han durado muchos días que podía haber... que omito en mi biografía y que podría haber evitado y he hecho cosas que... Noches que han durado muchos días. Suena, Sí. joder, pues suena de puta madre. No suena de puta madre. ¿No? Ese es el rollo. El ¿Ah, sí? rollo es que... no sé quién decía que tenía un libro que se llama La noche no es hermosa, no sé si era, o una frase de Loriga, no sé quién era. La noche es muy bonita, a mí me encanta, pero también hay una idealización, o sea, la noche a veces se tuerce. Saber retirarse a tiempo no es algo menor. Y bueno, ahí nosotros podemos revestir de glamour la sordidez, pero a la luz del día no deja de ser sordidez. Y además que yo he perdido mucho tiempo en noches absolutamente absurdas. Pero bueno, me arrepiento de cosas. Yo creo que el tipo que no se arrepiente de nada, wow, yo no creo que está diciendo la verdad. O sea, ese sí que tiene que ir al terapeuta. O sea, alguien que dice que no se arrepiente de nada,
primero está mintiendo y tiene ahí están reprimidos unos sentimientos, unas emociones que le van a conducir a un lugar nefasto. Yo creo que todos, yo creo que todos tenemos algo de que arrepentirnos, ¿no? Yo creo que todos nos hemos equivocado alguna vez. Yo creo que todos hemos hecho el idiota alguna vez. También has disfrutado. Mi amigo Iñaki de la Torre, que es también músico, Sí. dice que le meten de vez en cuando en algún concierto un número de teléfono en el bolsillo. Que todavía sigue Eso quedando. dice. Eso dice. Yo Me parece guay. no sé cuánto tiene. Tampoco es que sea, perdona Iñaki, que sabes que te quiero mucho. Tampoco es que sea un Adonis. No, está muy... Pero, no, bueno, pero dice que tiene el efecto seducción que provoca una guitarra y una canción. No, la sigue música, siendo muy la música y el intenso. rock and roll es un buen cosmético que te embellece, sin duda alguna, sobre todo cuando uno tiene actitud sobre el escenario. Pues como todo en la vida, al final no se trata tanto de lo físico, al final se trata de una cuestión de actitud, la seducción. O sea, porque tiene que ver más te lo con la pregunto actitud. para que vayamos al grano, porque yo no sé qué momento vital, personal, humano, de pareja estás, y supongo que hay cosas que en ciertas etapas de la vida tampoco se pueden contar mucho, pero te lo has tenido que pasar de puta madre. No. A ver, O sea, has tenido que ver unas cosas que solo están en las noches, pero no ¿sabes? solamente, o en los días, no lo sé. Pero... Y yo he tenido noches hermosas, noches memorables, la noche, pero como todo mito, tiene una parte que no se cuenta. El mito lo que hace cuando cuentas la leyenda, edulcoras la realidad muchas veces y está muy bien. O sea, yo he tenido noches maravillosas y la música me ha dado la oportunidad de vivir, yo qué sé, o sea, pues eso, conocer a gente extraordinaria. Pero vamos, he viajado por todo el mundo, entonces he tenido noches hermosas, yo qué sé, yo me acuerdo en un grupo que se llama Los Tequis, que tenía, no sé si lo sigue teniendo, un bar que se llama La Peluquería, es un grupo de folclore en Jujuy, al norte de Argentina. Pasamos una noche maravillosa en la que estuvimos cantando, en la que estuvimos bailando, fíjate lo que te digo, y en la que al final de la larga noche uno de ellos me regaló un charango que yo creo que a día de hoy se está arrepintiendo. Yo creo que cuando al día siguiente se despertó y dijo, ¿dónde está mi charango? Y alguien le dijo, ¿se lo regalaste a Ismael Serrano? Estoy seguro que estuvo maldiciéndome durante mucho tiempo porque yo me llevé ese charango que me regaló con mucho cariño y demás. Quiero decir, he tenido, yo qué sé, noches de Buenos Aires, he tenido noches, y en Madrid, por supuesto, en toda España. A ver, no te voy a presionar, pero espero que lo más divertido que has hecho no haya sido viajar y que te regalen un charango. Yo era por ese componente así un poco como cuando compras el National Geographic que dices, ya que yo no voy a viajar a ver las tribus, pues que alguien me lo cuente cómo va la cosa, ¿sabes? O sea, yo ya no voy a vivir esa vida. No, entonces... lo más divertido que he hecho en esta vida no ha sido tocar charangos, y por la noche tampoco, no, digamos que he conocido a gente maravillosa. Y bueno, y los comienzos de cuando yo estaba empezando, ni siquiera ya cuando era conocido. Yo en ese momento de efervescencia en el que en Madrid cada semana prácticamente abrían un café al que acudíamos todos los que estábamos cantando, ¿sabes? Y hacíamos a lo mejor un café donde se hacían conciertos que duraba abierto una semana, pero durante esa semana pasábamos todos y nos lo pasábamos pipa, y eran noches maravillosas de guitarreada, de conocer a gente, que algunos siguen acompañándome desde entonces, siguen siendo amigos y amigas, y otros se han quedado y otras se han quedado por el camino, ¿no? Pero sí, claro que te lo pasas muy bien, Claro. Buenos días, Ismael, encantada de saludarte. Yo quería hablar de un tema que has comentado antes al hilo del comunicado de Carmen Boza que puso esta semana en redes sociales, y sobre el tema de la industria y sus velocidades en la actualidad. Ahora mismo, que es un poco lo que criticaba ella, era el hecho de hacer contenido, y muchas canciones despegan cuando lo hacen en TikTok, cuando tú haces 2 minutos que triunfan en TikTok y la gente lo replica. ¿Tú te has planteado hacer eso con tu música? ¿Te han insinuado que deberías hacer algo para TikTok, o cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu perspectiva? Sí, bueno, no tan así. Cuando te reúnes con gente de marketing digital, muchas veces en sus planteamientos al final está, que es lo que yo flipo, porque muchas veces en sus planteamientos está que hagas una colaboración con alguien del urbano, o que hagas o ese tipo de cosas, que en el fondo lo que están diciendo es que tú para triunfar tienes que hacer otro tipo de música, con lo cual es un fracaso absoluto, pero incluso también desde el punto de vista del marketing también me lo parece, que yo lo alucino, ¿no? Lo que tendría que hacer alguien que se dedica al marketing es convencer a la gente de lo maravillosa que es tu música, no convencerte a ti de que tu música no es válida y tienes que hacer otras cosas.
No, de hecho, yo me he llevado una gran sorpresa en TikTok, porque yo hace un año me hice una cuenta, porque tenía que hacérmela para estar informado y demás. Yo no sigo mucho TikTok y empecé a colgar versiones, trozos de canciones, yo cantando pequeños fragmentos de canción, mis pequeños fragmentos son de 1 minuto, no son de 10 segundos o 20 segundos, que es lo que impone TikTok. O sea, son otros tiempos y otras cosas. Y de repente en un año he conseguido tener 40.000 seguidores de forma totalmente orgánica, quiero decir, no hemos hecho ningún tipo de inversión. Las redes sociales son muy exigentes en ese sentido, ¿no? Quieren que inviertas dinero para que el crecimiento sea significativo y en tan poco tiempo. Entonces, bueno, yo me llevo una sorpresa, lo que me hace entender que sí hay una minoría de seguidores que busca quizá otro tipo de contenidos, gente a lo mejor como yo, que se le interesa cuando ve un músico cantando, se detiene un momento y no hace scroll, ¿no? Se dice, ¿no? Entonces, bueno, supongo que hay también gente que quiere otro tipo de cosas, pero es verdad que lo que se impone es eso, el meme musical, porque ya ni siquiera se trata del estribillo, ¿no? La radiofórmula impuso eso, que lo que pegara fuerte es un estribillo, machacón, se te quedara incrustado en la memoria, y a día de hoy ni siquiera llega, yo creo, al estribillo. Se trata de una pequeña frase, casi un meme musical, que pueda convertirse en una coreografía o en algo repetible en bucle hasta la saciedad, ¿no? Sinfónico, que es el nuevo disco de Ismael Serrano, sale a la venta, bueno, en las plataformas mañana oficialmente, sí, y la semana que viene ya en vinilo, en estos formatos físicos, con ese toque de nostalgia. ¿Por qué? ¿Por qué de pronto por lo sinfónico? Yo creo que es una fantasía recurrente en todo músico, quiero decir, desde Rafael a Serrat, pasando por Metallica, quiero decir. Yo creo que es una fantasía aquí de toda persona que hace canción popular, porque es verdad que le da otro vuelo, porque es verdad que le imprime otra épica, porque es divertido. No creo tanto, porque antes me decía en redes, y me hizo pensar, ¿no? que si tenía que ver con un cierto complejo, ¿no? En el sentido de que como si la canción popular necesitara ser dignificada a través de este tipo de arreglo y de formato. No creo que sea tanto por ahí, creo que es interesante desde el punto de vista del sonido, de cómo llega, el impacto que tiene en tu cabeza, en tu oído, una canción que muchas veces ha sido creada guitarra y voz y de repente la oyes orquestada, la oyes con 40 músicos que la eleva y hace que tenga otra dimensión y otra lectura. Es un divertimento para uno, pero yo creo que también es el goce del oyente, o al menos a mí me lo ha pasado. Yo cuando he escuchado los discos sinfónicos de Serrat, de los que eran mis ídolos, los he disfrutado mucho, ¿no? Entonces yo creo que es una fantasía recurrente que tenemos muchos músicos y bueno, yo he tenido la oportunidad de hacer realidad esa fantasía, como muchas otras en esas noches de las que me preguntabas antes, que también se cumplieron otras fantasías, pero son las que realmente te interesan. Pero es que además lo están diciendo en el chat, dice Berlín, intentando llevarle al territorio del chimichimi y Ismael ahí haciendo regates. No, mira, digo, bueno, pues, que voy a contar. ¿Sabes? No sé, o sea, que has tenido que llevar una vida bonita, una vida divertida. Que si he follado mucho, si quería preguntar. Hombre, esto que es como la como la de Broncano, pero en versión barrio. No en esta semana, sino en toda tu vida se ha follado mucho. Echando la vista atrás, atrás, Ismael, ¿de qué te quejas? No, es verdad. ¿De qué te quejas? No. ¿De qué me quejo en términos generales? De vivir en la nostalgia, porque alguien me decía, los que vivís muchas experiencias, ¿qué es lo que sucede? Que os instaláis en una nostalgia diciendo ya, pero es que yo ya he vivido con el cortisol a toda pero eso tralla. No está bien, porque no es verdad. Uno tiene, que es por lo que uno aprende en terapia, ¿no? Que uno aún tiene la oportunidad de seguir teniendo experiencias maravillosas que te van a seguir regalando la oportunidad de escribir canciones muy hermosas. Lo de la nostalgia es una patología que no se corresponde a veces con la realidad, o sea, Paul McCartney escribió Yesterday con 23 años. O sea, ¿cuál era el Yesterday de un chaval de 23 años? ¿Qué nostalgia? O Glory Days cantaba Springsteen con 24.
¿cuáles son los días gloriosos de un chaval de 24 años? O cuando cantaba Cifuentes lo de 20 de abril del 90 y hablaba de como si dónde estarán todos estos, y tenía 23 años, como si hubiera pasado ya esa nuestra edad, ¿no? Cuando nos preguntamos, oye, ¿qué habrá sido este chaval? Pero no con 24, quiero decir, hay una necesidad, hay una sensación de que el tiempo se te va de las manos, que casi es una cuestión patológica y que a ciertas personas les acompaña desde y que tiene que ver con un déficit casi también patológico, es decir, el escribir canciones tiene que ver con un déficit en el sentido de que es muy difícil para todos enfrentarse a la pérdida y a la renuncia. La vida en esta consiste muchas veces en renunciar, quiero decir, cada elección que haces en esta vida conlleva una renuncia, y aprender que eso no es trágico, porque es la vida, pues cuesta. Y en el caso de los cantautores yo creo que lo vivimos de manera patológica y desgarradora y demás. No sabemos renunciar, no sabemos perder, por eso escribimos canciones, porque por eso escribimos las canciones de desamor que escribimos, porque no nos resignamos a perder a quienes amamos. No nos resignamos a lo que impone el paso del tiempo. Lo queremos todo. En el fondo somos como niños chicos. Los cantantes son niños chicos y por eso muchas veces los cantantes se comportan como niños chicos, caprichosos y demás, porque yo creo que tienen esa necesidad de aferrarse. Es como las canciones son como un ejercicio de resistencia al paso del tiempo, ¿no? Como un último y desesperado ejercicio de resistencia ante el paso del tiempo. Y por eso, como oyente, te sientes atraído por eso, ¿no? Porque tú lo sientes, quizá no lo padeces tanto como un músico, pero te das cuenta de que eso sirve como bálsamo, en tanto en cuanto alguien sintió como tú eso y fue capaz de crear algo hermoso y que te emociona, ¿no? Pai, yo estaba escuchando ahora y al principio de la entrevista a Ismael y digo, estás a punto de volver a escribir Papá, cuéntame otra vez, pero siendo tú el que cuentas más que el hijo que escucha. Claro, ¿no? tienes que hacer, hijo, lo que te voy a contar. Bueno, es que ahora la canto desde ese lugar, efectivamente. Ahora el sentido que tiene para mí cantar Papá, contar otra vez es que la pregunta es cuál es el relato que le vamos a contar. Pues yo no sé si hemos sido capaces de construir un relato en el sentido, bueno, que sea comparable al que contaban nuestros padres, que convengamos que tenía su épica y demás, ¿no? Por más que nosotros, Papá Cuenta Otra Vez, lo que viene a decir es que ese relato omitía una parte de renuncia que merecía ser contada también. Pero, o sea, de ahí el reproche, ¿no? Esto no, este mundo que toca vivir no era el que soñabais. Entonces nosotros, ¿cuál será nuestro relato? Porque yo creo que el reproche es ley de vida, quiero decir. Llega un momento en que los hijos piden a los padres que rindan cuentas, ¿no? ¿Vosotros qué hicisteis? ¿Cómo es posible? Y la verdad es que yo no sé si el balance que vamos a hacer va a ser bastante más bochornoso, ¿no? Porque me temo que ellos van a heredar un mundo peor en muchos sentidos del que nos ha tocado vivir a nosotros. Van a perder derechos y van a perder en calidad de vida si no cambian las tornas, que bueno, que es posible que eso ocurra. No quiero mostrarme pesimista, ¿no? Pero bueno, todo parece apuntar en esa dirección. Y lo que me interesaba preguntarte era precisamente esto, porque además estás tú, hay otros grandes referentes en la música que siguen pues con bastante edad, pero que siguen en el ajo, podríamos decir. Algún oyente decía, el otro día estuve escuchando a Gloria Gaynor, que tiene 81 años, Paco Ibáñez también. Conviven un poco estas dos realidades, gente muy joven y gente que lleváis ya muchos años y que os mantenéis con vuestra voz, con vuestra carrera. Y me interesaba saber un poco cómo ves a las nuevas generaciones, musicalmente y socialmente. Y luego alguien ha dicho, atreveros a preguntarle a Ismael por el reggaetón. Pues lo lanza ahí también. ¿Cómo ves el reggaetón? ¿Qué opinas del reggaetón y de ese nuevo género musical? Creo que ya te habíamos asaltado con alguna pregunta sobre el reggaetón. Bueno, yo creo que, o sea, lo que uno no puede caer es en los tópicos que se decían de los Beatles o de los Rolling, ¿no? Decían exactamente lo mismo que se dice de la música urbana, ¿no? Que hablaban de sexo, que sexualizaban mucho, estos melenudos que llevan unas pintas, que hacen canciones vacías, que están idiotizando a la gente. En el fondo se decían las mismas cosas. Entonces, caer en esos argumentos viejunos es una tentación a evitar, ¿no? Eso no quiere decir que a uno le tenga que gustar el reggaetón o todo lo que se hace, o que no tenga una mirada crítica con respecto a lo que se hace en la música urbana, ¿no? Que tiene que ver pues con los tiempos en los que vivimos, ¿no? Porque muchas veces a los cantautores nos dicen que hacemos panfletos
y convengamos que a mí me parece que desde la música urbana se hacen panfletos que son bastante más efectivos, panfletos propaganda, por así decirlo, del propio sistema, que te dice cómo tienes que vivir, cómo tienes que... bueno, que ahonda un poco en la idea esta de que la sociedad no existe y que el éxito depende solo de uno y que si hay que pisar cabezas, pues hay que hacerlo y que hay que buscar los resquicios por los que trepar, ¿no? El sistema no se va a cambiar, sino que lo que hay que hacer es pisar cabezas para llegar a lo más alto de él. Pero bueno, supongo que también habrá un reggaetón con mirada social, también habrá un reggaetón que hable de nosotros, habrá un reggaetón que, bueno, que por ejemplo, una de las cosas que yo creo, me hablabas de las nuevas generaciones, pues yo creo que a día de hoy la vanguardia de la canción de autor la conforman, yo creo que son voces de mujeres, son mujeres, ¿no? Son mujeres, yo he tenido la oportunidad de trabajar con alguna de ellas, con Ede, y como ella muchas otras, Alice Wonder, Ainhoa Buitrago, hablamos antes de Carmen Boza, que era una voz también maravillosa, incluso, y María Rosalén, digo incluso María Rosalén porque está en mainstream y es una cantante de mucho éxito, pero que representa la canción de autor casi el paradigma, por así decir, ¿no? Una mujer que cuida los contenidos, que le da un vuelo poético a sus letras, que se compromete con la realidad. Y bueno, a lo que iba es que ya solo desde el lugar en el que se le cante al amor, ya es una toma de conciencia que tiene que ver con lo político, quiero decir, cuando se deconstruye el mito del amor romántico, ¿no? que hemos cultivado tanto, de sin ti no soy nada, y todas estas cosas un tanto tóxicas, pues ya desde ahí, desde que se canta, desde que ellas cantan desde un lugar de empoderamiento que es muy inspirador, pues ya están ofreciendo un discurso alternativo y están construyendo un relato, ¿no? En relación a ese relato que le contaremos a nuestros hijos. Yo creo que a día de hoy quizá la canción Hacer no es tanto esa de Hijo cuéntame otra vez, sino la de Mamá cuéntame otra vez, porque yo creo que son ellas las que están escribiendo el relato, no solamente desde el punto de vista musical, sino también político e ideológico. Vas a tocar una canción como Dios. Bueno, tráeme la guitarra. Clara, tráete porfa la guitarra que está junto al piano, así está como metida ahí entre la pared, la tienes que sacar con sutileza porque ya que llevamos un rato relajando, no podemos juntar aquí a 40 músicos sinfónicos, pero sí podemos sacarle un pequeño a Ismael, un pequeño guiñito, un pequeño caramelito así, sí. Alguna rareza que podamos dejar en las redes volando para los tiempos, alguna rareza tuya, o ese día que cantaste a no sé quién, ese día que Ismael, ¿te acuerdas? En la cafetera, que hizo no sé qué experimento loco, ese día que esa canción la que cantas en secreto cuando terminas tus noches, cuando terminabas, entonces, cuando eras joven, ¿no? Terminabas tus noches de tal y cantabas, no sé, a Leonard Cohen, o yo qué sé, o sea, algún pequeño tesorito que no nos tengas acostumbrado. A Ismael, sí. Creo, a ver, la guitarra no está mal. Las cuerdas, esto es como el que vende la guitarra y dice, ojo que las cuerdas son las originales, como algo, algo bueno, ¿no? De hecho, como... hay una que, como diría Pai, igual aguanta. A ver si consigo afinarlo, porque está afinado en no sé qué. ¿Cómo que no sé qué? Está afinado, no te metas con mis artes, con mis disciplinas, ¿sabes? Está afinado para cantar, para cantar en el salón de casa. No sé qué cantar, macho. Me la has puesto tan difícil. Además con la voz esta cazallera. Sí. Una canción así como de guitarreo. En la posada del fracaso donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
abril lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de BUP casi todas las asignaturas suspendió. El curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog y en él escribe: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El marido de mi madre que en el último tren se largó con una peluquera 20 años menor. Y cuando exhiben esas risas de Istamatic en París, lágrimas de desamor, no, ¿cómo es? Se derrumba en el salón. ¿Cómo es? Falcon Crest, y me da igual. Mi vieja y piensa: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Ves esa guitarreada? Bravo, de bravo. madrugada con la voz de Cazalla. Oye, qué, Lo apropiado. qué ¿Ves cómo precio. Sabina, con estos temas, cómo vas a pero, no querer a Sabina? ¿No? pero es una preciosidad de versión y sí. Dice Pai que esto sí que es terapia. Ismael Serrano. Bueno, presenta Sinfónico. Qué gustazo siempre es verte, Ismael. De verdad, qué gusto poder charlar. Tengo muchas ganas. Creo que vais a estar en el WeThink y vais a estar en Buenos Aires, ¿no? Sí, de momento sí. Estamos preparando más fechas, que no serán muchas, porque dar un concierto sinfónico es difícil. Quiero decir, pues tenemos que tocar con las orquestas locales, tenemos que ensayar, pero bueno, de momento sí, tenemos esos 2 conciertos que son importantes y en esas estamos preparando todo lo que será esa nueva gira. Dice en el chat, nos has mejorado el día a todos. Mira qué bien. Qué grandísimo artista que eres, Ismael, y qué extraordinaria persona, qué gusto, de verdad. Nada. Verte y poder hablar de la vida, del paso del tiempo, de los años, de las alegrías. Pues te paso el teléfono a mí. De tu terapeuta, Tengo que me va a venir de Mira, puta a mí me madre. dijo una cosa muy bonita, me dijo: tú tienes hijos también, tú. Sí, tengo un adolescente y un bebé, o sea, estoy de putísima madre hoy. Y entonces, y a mí me dijo la terapeuta: ¿y a ti qué te pasa cuando ves crecer a tus hijos? Yo dije: bueno, a mí me pasa, tengo como una doble. Me da pena verlos crecer porque dejan de ser los niños que son, pero por otro lado me alegra porque además verlos crecer es lo que corresponde, es maravilloso, y además cada etapa de la vida en las que se acompaña es maravillosa. Y dice: bueno, pues a ti lo que te falta es el dron para ver esa parte bonita de crecer. Tú solo te pasa como con tus hijos, como si solo vieras la parte dolorosa de perder, pero tienes que tener esa mirada de dron que te permita verte a ti también crecer y viviendo cosas maravillosas en cada etapa de tu vida. Ismael Serrano, gracias, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Cuídate mucho y mucha suerte, de verdad. Gracias. Sinfónico, no os lo perdáis. A partir de mañana ya lo tenéis disponible en en las plataformas, y luego en ese formato, en vinilo, y en ese formato para casi de coleccionista, que dentro de unos días también verá la luz. Gracias a todos. Nos marchamos. Hasta mañana. Muchísimas gracias. La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera
es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas.